Señal directa. Bueno, y justo sobre este proceso de selección de quien estará al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el tema del que vamos a hablar con Francisco Macías. Él es experto en derechos humanos y le agradezco esta conversación con nosotros. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, me gustaría primero que nos compartieras desde tu punto de vista, Paco, qué se necesita o quién más bien se necesita para llegar a este cargo. Una pregunta muy importante porque creo que lo que se omite mucho en estos momentos en el debate es contar con un perfil idóneo, pero no en la parte idealista, sino en la parte de lo que requiere Jalisco para la cuestión de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de la gente que más requiere de esta protección. Entonces, ciñéndonos un poco a la parte de los principios de París, de Naciones Unidas, nos dice 4 aspectos importantes que de hecho la nota se relaciona con uno de ellos, ¿no? Uno es contar experiencia, obviamente tiene que haber experiencia, tiene que haber una exploración de necesidades. En el caso hoy de Jalisco requiere necesidades relacionadas con derechos que están emergiendo, ataques a periodistas, a defensores, conflictos de territorio, desapariciones, diversas violaciones a los derechos de las mujeres, dentro del espacio, digamos, de las instituciones públicas como en los espacios en la vida cotidiana, de tal manera que esto es como muy importante. Y un elemento importante también es la independencia relacionada con la separación de distintas, digamos, poderes o grupos que tengan como injerencia en estas agendas, tanto en lo administrativo como en la propia función. Entonces, hoy es muy relevante el que podamos entender más que la ley 29 aspirantes, entender lo que requiere Jalisco. Paco, en estas características, si bien de pronto se piensa que no debe ser alguien vinculado a ningún a partido político, a ningún poder o a quienes están en el poder, lo que sí se necesita es alguien que tenga el carácter suficiente como para atreverse, ¿no? Que ese es otro detalle que luego se pasa por alto. Tener un titular de una comisión al que le dé temor enfrentarse justamente a quienes están en el poder. Por supuesto, se dice que es una magistratura de conciencia, y entonces en esta parte implica proactividad, implica un alto estándar de eficiencia en cuanto a sus recursos, ¿no? Para qué los invierte, para qué mecanismos de defensa, con qué oportunidad hace los llamamientos, sobre todo no solo para poder precisar digamos, las consecuencias de las violaciones, sino para prevenirlas, atenderlas de forma temprana. Y una parte, insistíamos, de la pluralidad, de tal manera que estos llamamientos implican hoy una emergencia, porque hay que ver que son instituciones creadas bajo un contexto de una transición, pero evidentemente es muy relevante, muy importante que estas instituciones las veamos desde las realidades que estamos viviendo ahorita, y que si estamos viviendo una emergencia humanitaria, hoy por hoy el nombramiento del ombudsman, del ombudsperson, es un asunto muy delicado porque de por medio están los derechos de muchísimas personas. Oye, Paco, hemos visto también a lo largo de los últimos años cómo se ha ido desdibujando la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco, y también las recomendaciones, cómo finalmente pues son como los llamados a misa por algunas autoridades. En ese sentido, y justamente con lo que estás señalando tú también hace unos momentos, en cuanto a las necesidades de una persona que pueda realmente como pararse de frente ante las autoridades, ante el poder en turno, ¿cómo ves la lista de estos 29 candidatos? Comentaba, yo creo que al no haber un perfil como claro, Víctor, el asunto es que permite o posibilita que de alguna manera pueda ser una convocatoria abierta, ¿no? Creo que en esta parte es muy importante resaltar que a la primera vista, y de lo que se ha estado divulgando incluso en redes sociales y documentado por periodistas como ustedes, pues tenemos algunas personas que no entrarían en ese perfil. ¿Quiénes? Pues obviamente los que vienen de una trayectoria político-partidista, en primer lugar. Segundo, los que tengan funciones con conflictos de interés para la defensa de los derechos humanos. Y terceros, que a lo mejor pueden ajustarse a la ley,
pero no a estas necesidades reales que requiere Jalisco para la defensa y que tiene que ver a lo mejor con la expertise que tienes, ¿no? No es lo mismo ser un ombudsperson que estar en una función de litigante o estar en una función donde te toque garantizar un acceso a la justicia o en este tipo de variables, ¿no? Entonces será muy importante la labor y la participación que se tenga para poder entenderlo, aunque hay que decir que la convocatoria tiene un bajo contenido en esto y desde ahí pues obviamente genera este tipo de preocupaciones, ¿no? Oye, hay incluso algunos postulantes que tienen denuncias por acoso o demandas laborales. No hay un candado, no hay unos requisitos mínimos para poder tan siquiera inscribirte en esta convocatoria. Sí, sí los hay, y qué bueno que me recordaste esto porque ahorita estaba pensando precisamente en la nota. Primero, solidarizarnos con todas aquellas que sobreviven a estos actos violatorios en contra de los derechos de las mujeres. Y lo segundo hay que decir, está prohibido desde la parte de las convenciones internacionales, desde la parte de la Ley General de Víctimas, desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que este tipo de funcionarios, aunque reconocemos que hay un derecho a la presunción de inocencia y que está por deducirse este tipo de señalamientos que son violaciones de inicio, son cosas que nos tienen que preocupar porque daña la vida y capacidades de mujeres, evidentemente hay una inviabilidad para ello. Pero yo haría el acento aquí, si hay alguien que tiene este perfil y se inscribe para un puesto tan importante como el ombudsperson, indudablemente estamos hablando que es un reflejo de lo que ha dejado de hacer esta institución, es decir, generar un estándar alto, con un alto contenido ético, en el sentido de una ética de responsabilidad y de convicción, y eso está arrojando incluso en la inscripción a lo mejor de algunos otros visitadores, pues que tienen más de 10 años en el puesto y que hoy por hoy primero se tendría que rendir cuentas de su trabajo antes de estar inscritos en una lista como esa. Paco, y bueno, ya siendo realistas y poniendo los pies en el piso sobre cómo se han tomado las decisiones y más con el antecedente de lo que estamos viviendo en torno al ITEI, ¿qué posibilidades ves de que realmente se elija la persona idónea para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos? Mira, yo creo que es muy buena tu pregunta porque yo creo que hay que ser realistas. Todas las elecciones han sido marcadas por una lógica más de política partidista, en donde hay intereses de por medio que están en una lógica corporativa, pero creo yo que la falta de legitimidad que se tiene hacia el trabajo, por ejemplo, del Poder Legislativo y los cuestionamientos que se han estado teniendo hacia el proceso de elección del Instituto de Transparencia, les tiene que hacer pensar y reflexionar esta parte. Y por otro lado, a final de cuentas, si se consolida esta constante que ha sido en las elecciones, pues evidentemente vuelve a generar esta lógica en donde seguramente la defensa de los derechos humanos estará donde está bien cuidada, que es por parte de la sociedad civil, de grupos de víctimas que han hecho este trabajo, yo diría, de una forma pues más profunda que incluso organismos públicos pues cruzados por este tipo de interés. Muy bien, Paco, te agradezco muchísimo esta conversación y por supuesto que creo que todos debemos estar pendientes y vigilar lo que hagan los actores políticos con las instituciones que se supone deben ser los garantes de los derechos de los ciudadanos. Al contrario, muchas gracias y también llenarnos de esperanza de que están las instituciones, pero están las personas que están caminando por su propia justicia. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, Paco. Francisco Macías, quien es experto en temas de derechos humanos, académico, por